Los beneficios de la salvación son iguales para todas las personas. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este momento donde cada semana compartimos la palabra de Dios. Y queremos agradecer a usted que nos permite entrar ahí a su hogar, ahí donde usted se encuentra, a través de este medio. Les agradecemos la confianza a todos los anfitriones, líderes de grupos familiares que nos permitan poder entrar y poder compartir la palabra de Dios. Quisiéramos estar dando lectura allá en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Gálatas 2, 16, y estaremos leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y quisiéramos estar continuando en esta serie ya de algunos temas en esta carta a los Gálatas. Y vamos a dar lectura entonces a este pasaje, Gálatas 2, 16. Dice la palabra de Dios: sin embargo, hablando el apóstol Pablo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie, dice Pablo, jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. La semana pasada, si usted recuerda, estuvimos hablando acerca de que hay un solo evangelio. Y el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Gálatas, menciona el hecho de que está muy sorprendido. Si usted recuerda, él usa la palabra horrorizado, dice, de que tan pronto se hayan alejado del evangelio puro que les había predicado él anteriormente. Y es tanta la indignación de Pablo que en toda esta carta él desea dejar en claro la fuente de nuestra salvación, la cual hemos recibido solamente mediante el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera que viésemos a continuación una verdad que surge de algo muy interesante, de una confrontación entre los dos más grandes apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, hablando del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Una confrontación de la cual sale una tremenda verdad, y es lo que estaremos hablando el día de hoy. Y el primer aspecto en sus notas hemos titulado, número 1, es que existió una confrontación que era necesaria, una confrontación necesaria. Ya en el versículo 11, aquí en Gálatas dice, pero cuando Pedro llegó, dice, a Antioquía, dice, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Y aquí nos encontramos en un pasaje muy interesante donde dos gigantes de la fe, hablando de Pablo y de Pedro, se encuentran en un momento donde era necesaria una confrontación. Pedro no tenía problemas, si usted recordará, en comer juntamente con los gentiles en la iglesia en Antioquía. Él podía convivir con los gentiles, los que no eran judíos, y él podía comer con ellos, y él convivía con ellos. El problema surge cuando llegan unos cristianos de Jerusalén, cristianos judíos, y Pedro, cuando él ve que vienen los judíos también ahí a la iglesia en Antioquía, como que él desprecia a los de la iglesia en Antioquía. Es decir, con esta actitud, él empieza a ya dejar de comer con los que no eran judíos, tratando de quedar bien con los que venían de Jerusalén. Y obviamente él evitaba comer con ellos, dándoles preferencia a los cristianos, pero judíos. Y dice la palabra de Dios bien interesante que esto también arrastró a Bernabé, es decir, Bernabé fue influenciado por Pedro mismo, y Bernabé empezó a actuar de esa misma manera, como la actitud de Pedro. Y es interesante que obviamente esto fue una actitud de hipocresía que Pablo no iba a tolerar. Y tal actitud de Pedro obviamente era incongruente con el evangelio de salvación por la fe que proclamaban en su predicación.
Y por eso mismo Pablo lo confronta y le dice, y es bien interesante lo que Pablo le dice a Pedro, dice, ¿por qué ahora tratas de obligar, dice, a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Y obviamente esta confrontación nos da una hermosa verdad, como decíamos al principio, la cual vamos a ver en este segundo aspecto. Pero es bien interesante este punto de que el apóstol Pedro, San Pedro, que lo respetamos tanto, aquel hombre que fue llamado por el Señor Jesucristo, cayó en este tipo de hipocresía, de querer fingir algo que no era bueno. Y es bien importante que usted y entendamos este aspecto, de que aún al principio del Evangelio, al principio de la predicación, los mismos apóstoles estuvieron batallando con algunas cuestiones con las que usted y yo quizás estemos batallando hasta el día de hoy. Pero era necesario la confrontación. Y es ahí donde Pablo lo para en seco a Pedro y tiene algo que decirle, y algo que nos va a ayudar mucho a usted y a mí. Y esto me lleva al segundo aspecto en sus notas, donde debemos hablar acerca de que la justificación es sin obras. La justificación, usted y yo somos justificados ante Dios, no porque cumplamos la ley, sino porque tenemos a Cristo en el corazón. Y en el versículo 16 de este pasaje en Gálatas, Pablo dice, sin embargo, dice, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios, dice, por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y la reprensión de Pablo advierte del peligro que existe en tratar de regresar a la ley de Moisés. Y aquí Pablo deja muy en claro que nadie será salvo por cumplir la ley, sino por su fe en Cristo Jesús. Y la función de la ley no era la de salvar, sino de dirigir al pueblo de Israel hacia el Mesías. Y esto lo hablábamos el domingo, de que la ley de Moisés no tenía la finalidad de otorgar salvación, sino que la ley de Moisés, lo que esta ley quería hacernos entender, era de que era imposible cumplirla y llegar a un punto donde usted y yo debiéramos depender o necesitaríamos depender de esta salvación a través del Señor Jesucristo. Porque obviamente no podíamos cumplir la ley. De hecho, no se puede cumplir la ley y ser salvos por ella, sino que solamente a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que usted y yo podemos decir que somos salvos. Entonces, por tal motivo, los gentiles no están obligados a la circuncisión. Era lo que Pablo les estaba tratando de decir a los de Gálatas, a la iglesia en Galacia, porque llegaron los judaizantes y estos trataban de añadirle a la enseñanza de Pablo, y ellos estaban forzando a que los de la iglesia en Galacia cumplieran con algunos ritos de los judíos, y obviamente esto era algo que no se debía hacer. Y ahí es donde Pablo está horrorizado y les dice, ¿saben qué? Se están desviando, no es por ahí la situación, no es por ahí la cosa. Tenemos que entender que nuestra salvación, que el Evangelio, tiene que ver solamente con el sacrificio de Cristo Jesús, y poniendo nuestra fe en Cristo Jesús es como usted y yo podremos ser salvos. Este era el mensaje que Pablo quería dejar muy en claro con los de Galacia, y es algo que cualquier intento de agregarle al plan de salvación divino es peligroso, y es por eso que Pablo reprende al mismo Pedro, sin importar quién era Pedro. Hay que entender de que Pablo llegó después. Él mismo se considera como un apóstol abortivo, como alguien que salió de último momento, ¿no? Y él se atreve a confrontar a Pedro mismo, quizá uno de los apóstoles más importantes de los 12, pero era algo que se tenía que confrontar. Y esto me habla o me da a entender de que el Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, debe tener preeminencia sin importar quién esté torciendo el mismo Evangelio. Usted y yo debemos tener en claro que la palabra de Dios está por encima de cualquier dirigente. La palabra de Dios está por encima de cualquier pastor. Y es ahí la importancia de que usted y yo podamos entender realmente qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Conocer la Escritura y que nadie nos pueda engañar, que nadie que se para atrás de un púlpito, nadie que tenga algún nombre importante
ya sea en el YouTube o no sé, si se sale de lo que la palabra de Dios quiere decirnos, debemos de alguna forma poner las antenitas ahí y decir, ¿sabes qué? Eso no está bien. Será alguien muy importante, será un personaje muy importante, pero si está desviándose de la palabra de Dios, tenemos que hacer algo al respecto. Y esto es lo que Pablo está haciendo con Pedro. ¿Sabes qué, Pedro? No está bien lo que estás haciendo. Eres un hipócrita, porque si tú y yo hemos dejado ciertos ritos judíos, porque ahora estás tratando de imponer o estás haciendo algo que ni tú y yo mismo pudimos cumplir. ¿Sabes qué, Pedro? Eso no se hace. Y es ahí la importancia de que usted y yo logremos entender de que somos salvos, no porque nos vistamos de cierta manera, somos salvos no porque hagamos o dejemos de hacer cosas, sino que somos salvos solamente porque Cristo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y esto me lleva al tercer punto en sus notas, es el hecho de que Pablo mismo dice que Él está crucificado con Cristo Jesús. Estamos crucificados con Cristo Jesús. Y aquí en el versículo 20 en Gálatas dice, mi antiguo yo, dice Pablo, ha sido crucificado con Cristo. Dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y aquí el apóstol Pablo ahora habla de su propia experiencia. Y él se declara a sí mismo muerto para la ley, para poder vivir para Dios. Y la verdad del Evangelio es que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que la verdad implícita, lo que se nos está diciendo en ese pasaje, es que usted y yo hemos muerto juntamente con Cristo Jesús en esa cruz. Y porque era imposible cumplir la ley, como hemos dicho anteriormente, ahora confiando en Cristo Jesús es posible cumplir con la ley, porque era imposible cumplirla, pero ahora en Cristo, esa justicia de Cristo está sobre mi propia vida. Y mi pecado, mi condenación ahora fue puesta en Cristo Jesús, como esa doble imputación, la que hemos hablado mucho en los últimos tiempos, de que ahora usted y yo somos justos, no porque me porté bien. Ahorita usted y yo somos justos, no porque ya dejemos de hacer algo, sino somos justos porque Cristo Jesús me hace justo, porque estoy juntamente con Él crucificado en esa cruz, en la cruz del Calvario. Y esta es nuestra confianza como creyentes, hermano. La vida cristiana es imposible poderla vivir sin Cristo. La vida cristiana es posible solamente porque Jesucristo dio su vida por nosotros y hemos sido justificados ante Dios. Y esta es la belleza del Evangelio puro. Cristo llevó mis pecados en la cruz y Él me otorgó su justicia. Y era lo que Pablo estaba tratando de aclararlo delante de todos los de Antioquía. Pablo le decía a Pedro, ¿sabes qué? Tú y yo somos justificados solamente por Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos enseñarles, Pedro. Entonces, por favor, no seas un hipócrita, Pedro. Tenemos que ser constantes, persistir en lo que tú y yo hemos creído. Y somos salvos solamente porque Cristo fue a la cruz. Y usted y yo, hermano, usted que me está viendo ahorita, esto es algo que debemos tener muy en claro. Nuestra salvación depende de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. No porque cumplamos la ley, sino porque Él, Jesucristo, dio su vida por usted y por mí. Y esto me lleva a la conclusión del tema del día de hoy. Sabe que los beneficios, como dijimos en la verdad central, los beneficios de la salvación son iguales para todas las personas. Sabe que nuestras mejores obras de justicia son insuficientes para alcanzar la salvación por nosotros mismos. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, porque por medio de Él tenemos salvación eterna a través de Cristo Jesús. Y créame que debemos valorar el Evangelio verdadero de la gracia. Debemos compartir con otros el único requisito para ser salvo, es decir, la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma de que usted y yo podamos alcanzar la salvación. Simplemente no se puede, sino solamente a través de Cristo Jesús. Usted y yo fuimos crucificados juntamente con Cristo Jesús en la cruz del Calvario.
Y esa es la verdad del Evangelio. Y en esta carta de Pablo a los Gálatas, él quiere dejar muy en claro en qué o de quién depende nuestra salvación. Y es solamente dependiente de lo que Cristo Jesús hizo en aquella cruz del Calvario. Y para conversar ahí en su grupo familiar, yo le pregunto, ¿cuál fue el origen de la confrontación entre Pablo y Pedro? ¿Cuál fue el origen de esta confrontación entre estos dos gigantes de la fe? Y también, ¿y cuál fue la reprensión de Pablo? ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a Pedro? ¿Cuál fue la resolución de todo esto? Y para que lo comenten ahí, por favor, en el grupo familiar, y esto pueda quedar bien asentado, bien entendido, y así podamos tener en claro este aspecto tan importante del Evangelio de Cristo Jesús. Yo le invito a que oremos en esta oportunidad. Padre, queremos, Señor, darte gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos permite, Señor, compartir tu palabra y conocer realmente el por qué somos salvos y la importancia de poder entender este aspecto de que somos crucificados, estamos crucificados con Cristo Jesús. Y a través de Él solamente es que tenemos salvación eterna. Padre, gracias por Cristo Jesús. Padre, gracias porque podemos decir que somos salvos, porque somos justificados solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo te pido por mis hermanos en esta hora, que cualquiera sea su necesidad, que ellos puedan, Señor, también no solamente alcanzar la salvación, sino que podamos ser personas que transmitamos, que compartamos también esta verdad a quienes nos rodean. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Gracias por tomar el tiempo. Yo le invito para que lo comparta este mensaje. Póngale me gusta aquí en YouTube o en el Facebook, donde quiera que usted nos esté viendo. Le agradezco que nos permita poder estar con usted en esta oportunidad. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios.